Buenas tardes, muchas gracias por venir a la conferencia con la que inauguramos la primera exposición antológica de Yoko Ono en la Argentina. La exposición que ustedes van a ver en el segundo piso y que inaugura ahora a las 7 de la tarde es una de las partes de un proyecto expositivo que es mucho más amplio y que incluye, además, una convocatoria a la participación de mujeres latinoamericanas, por ejemplo, que hayan sufrido violencia de género, la realización de piezas a través de medios de comunicación como diarios o radios o carteles urbanos, ¿no?, de la calle, y la creación del evento de agua, por ejemplo, que es, o puede pensarse que es una muestra dentro de la muestra. Además, como pueden ver en la mesa, se publicó un catálogo que reúne las piezas de la muestra con fotografías históricas, textos de los curadores y también un texto de Nicolás Bourriaud. Dentro del programa de publicaciones se realizó también, y pueden conseguirlo en la tienda, un facsímil de la edición original de Pomelo, el libro que Yoko Ono publicó en los 70 en Argentina, a través de Ediciones de la Flor. Como parte de los programas públicos que acompañan la exposición, además van a verse los films históricos experimentales que realizó Yoko Ono en los años 60 y 70. Algunos de ellos los hizo con John Lennon, van a verse acá durante agosto en el auditorio. Y también se incluyen dos programas de performance que también recrean las performances históricas de Yoko Ono de la década del 60 y 70. Es un espectáculo que va a ser dirigido por Agustina Muñoz. Además, bueno, ustedes saben que Malva cuenta con un programa muy fuerte de visitas guiadas por las muestras y un programa especial para niños y adolescentes en los que se trabaja, por ejemplo, la impronta Fluxus que tienen sus trabajos, o se propone un mapa para recorrer la muestra repensando las potencialidades de las instrucciones en el Yoko Ono. O también va a haber un espacio abierto en donde el museo propone la creación de un tiempo jerarquizado pero sin instrucciones para acercarse a la muestra y a la poética de Yoko Ono. La relación que la obra de Yoko Ono establece con el pensamiento oriental será desarrollada a través de dos cursos que desarrolla el área de literatura. Uno de ellos, Leandro Pinkler, que ustedes saben es un habitué de la casa, repasa algunos hitos fundamentales de la intensa recepción de la cultura japonesa en el clima espiritual de Occidente en el siglo XX. También va a haber un curso de Amalia Sato que propone un recorrido por la escritura de mujeres japonesas, en donde las mujeres son gestoras de acciones que movilizan transformaciones radicales. Muchos de ustedes lo saben, lo han leído. Yo quería recordarles que Yoko Ono no ha podido venir a la Argentina por cuestiones médicas, pero sí ha enviado un video que nos gustaría compartir con ustedes. Good morning, Buenos Aires. I am with you today in spirit to celebrate this incredible show. Come to the show and you will know that all of my creative work is there in art, music, and performance. All that is needed is your participation. It's maybe just a mysterious thing for you now. When you go there and participate, you will know that it is just your thing. Have fun with it. Remember, you and I are creating it now together. All the works are shivering with happiness being in Buenos Aires and saying, dream come true. Dream come true, dream come true. I love you. Antes de dejarlos, entonces, ya en manos de Graciela Esperanza, quien va a estar entrevistando a Gunnar Kadran y a Agustín Pérez Rubio, quería agradecer públicamente a la Japan Foundation, a Toshiba y al estudio de Yoko Ono, cuyas colaboraciones fueron esenciales para poder hacer esta exposición. Graciela Esperanza no necesita mucha presentación, seguramente ustedes conocen, menos como entrevistadora, porque seguramente ustedes conocen el libro de entrevistas que ha realizado con
Guillermo Cuitca. Además, escrito Fuera de Campo, Literatura y Arte Argentinos después de Duchamp, y Atlas Portátil de América Latina, que es el libro finalista del premio Anagrama de Ensayo. Desde 2003 dirige junto con Marcelo Cohen la revista Otra Parte y también el sitio de reseñas críticas Otra Parte Semanal. Conversará entonces, y está sentada al lado de Gunnar Cabra, que es, además de curador de la exposición de Yoko Ono junto con Agustín, es director del Astrup Fearnley Museum en Oslo, y Agustín Pérez Rubio, que es director de Malva y también curador de la exposición de Yoko. Quería recordarles simplemente que si bien Agustín y Graciela van a estar conversando en castellano, Gunnar va a hablar en inglés, y en ese sentido ustedes tienen o pueden ir a buscar los auriculares para tener traducción simultánea. Muchísimas gracias. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Antes que nada voy a pedir que nos conecten la máquina de aquí para seguir el PowerPoint. Bien, ahora sí. Bueno, nos alegra a todos presentar hoy la muestra Dream Come True, que, como decía Lucrecia, y como ustedes ya saben, es la primera muestra antológica de Yoko Ono en Argentina. Yoko Ono nos ha acompañado en la imagen y nos seguirá acompañando, pero están aquí en carne y hueso los curadores de la muestra, Agustín Pérez Rubio y, voy a tratar de pronunciarlo tal como me indicó Gunnar Juanan, que han curado esta muestra, que es muy única por muchos motivos, no solo porque es la primera en Argentina, sino porque han elegido más de 80 obras que despliegan todo el arco de la producción artística de Yoko Ono, y que reúne no solamente, si bien tiene un eje fuerte, ya lo verán ustedes en la muestra, en las instrucciones, reúne también instalaciones, piezas sonoras, films, y también se abre el espacio público, como comentaba Lucrecia, y a la intervención y a la participación del público, no solo en las salas del museo, sino también en los medios masivos, en las redes sociales, y también en la reconstrucción de sus performances. Es posible que el público amplio conozca más la figura pública de Yoko Ono que su obra artística, sobre todo por sus muchos años junto a John Lennon y sus controvertidas relaciones con los Beatles. Pero esta muestra entonces, y también la muestra del MoMA, la gran muestra retrospectiva del MoMA del año pasado, creo que son un verdadero acto de justicia con una artista capital en los comienzos del arte conceptual, una de las pocas artistas mujeres de Fluxus en los comienzos del happening y la performance, y sobre todo una artista que consiguió distanciarse del culto al objeto, desmaterializar la obra artística con instrucciones, transformar la obra de arte en un ejercicio mental, un don, un set de posibilidades que luego en gran parte, como conversaremos después, realizarían muchos artistas aún sin conocer la obra de Yoko Ono en las décadas siguientes. Y desde la perspectiva temporal que abre una muestra como la que tenemos aquí en Malva, la obra de Yoko Ono
podemos leerla hoy como una gran partitura del arte conceptual, que como decía, el arte más o menos contemporáneo a Yoko Ono y el arte que vino después entraría en sintonía, y podemos leer una serie de redes, de relaciones imaginarias o reales, pero al mismo tiempo Yoko Ono consiguió conciliar de alguna manera o poner en diálogo la cultura occidental con su cultura oriental de origen, desplegar al mismo tiempo un juego muy sutil de presencia y ausencia del artista, abrir el arte a un verdadero arte, espacio participativo del público, invitando al público a ser parte de la obra, y al mismo tiempo, y esto creo que es muy importante en la muestra de Malva, sintonizar las tensiones del mundo contemporáneo, los enfrentamientos violentos, la situación de la mujer, el futuro del planeta, con una mirada que ustedes verán es a la vez crítica y esperanzada, y creo yo hace pensar en el camino del Zen, por el que a través de la armonía corporal es posible reeducar la mente, estimular la imaginación y liberar los sentidos. Para resumir entonces, y para entrar ya en la conversación con Agustín y con Gunnar, pensaba que de muchas formas la obra de Yoko Ono se plantea desde hace tiempo una pregunta muy sencilla que podríamos resumir con un título muy elocuente de Roland Barthes: ¿Cómo vivir juntos? Y quisiera empezar por preguntarles a Agustín y a Gunnar cuál es la relación personal que cada uno de ustedes tiene con la obra, o tuvo con la obra de Yoko Ono hasta esta muestra. Sé que Agustín vivió en Japón y que Gunnar conoció a Yoko Ono hace muchos años ya en Reykjavik, ¿verdad? Y la eligió como una de los 3 artistas históricos que abrían el relato de la Bienal de Lyon de 2013, y también curó la reciente muestra de México. Pero quisiera que nos cuenten qué encontraron en la obra de Ono que le hace o le da un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Thank you. So I'll begin again. I met Yoko in the end of the 80s. I was then director for the Reykjavik Art Museum, and was especially interested in conceptual art. And at the Reykjavik Art Museum we were developing a small Fluxus collection. So I was presented to her in Venice in the late 80s, and I invited her to come to Reykjavik and to have an exhibition at the museum. And she accepted it, the offer, and partly because she had heard that every second person in Iceland was a poet. I don't know if it was really true, but I immediately said yes. Yes, nearly everybody in Iceland is a poet. And that was a beginning of a very long and good relationship. And it was the reason why we invited her to show was in fact that at the time she was very little known in the international art world. She was already a little bit forgotten, so to say. And we thought it would be interesting to bring her back in the context of our Fluxus collection,
but mostly also as one of the pioneers of the conceptual art. What was, of course, interesting was the instructions, and I thought, and I still think that her instruction works is one of the most important part of the conceptual art, and it has a very special position, which has a very unique position in terms of other artists. First of all, because she abandons the object, she reduces the work of art to the idea, and she also abandons the notion of uniqueness. And then, later on, or very early in her development of the instructions, she opens up for the participation. And these ideas had, of course, connections to artists like Duchamp and to John Cage at the time, but as we all know, Marcel Duchamp, he did never leave the object. The object had a different kind of meaning, and he transformed the notion of art and the role of the artist, but he still kept the object as a phenomenon. And even the ready-mades of Marcel Duchamp were sacralized as the traditional works of art. So Yoko went further in this sense. So for us, as a museum that was opening up and emphasizing on the conceptual art, it was absolutely one of the pioneers that we wanted to present to our public. Mi relación con Yoko realmente viene del campo de la academia. Es decir, para una persona, para un curador o un académico, como yo era casi con 20 años, con 20 y pocos años estudiando en la universidad, gran parte de mi trabajo y de mi investigación siempre ha sido el feminismo y todas las vertientes y el queer studies, es decir, los estudios de temática de género y gay. En ese sentido, Yoko Ono es una de las mujeres y sobre todo de las artistas cruciales, es decir, por varios motivos. En primer lugar, porque hay que entender muy bien, cuando uno conoce la cultura japonesa, todos nosotros podemos entender el machismo que hay en Europa, el machismo que hay en América Latina, pero el machismo que existe en la sociedad japonesa es muy fuerte. Es decir, y aún a día de hoy sigue siendo un tema que quizá no sale tanto a un nivel violento, no es quizá como esta plaga de feminicidios con la que estamos, que es realmente horrorosa, sino que quizá va en una vertiente mucho más interna dentro de la sociedad japonesa. En ese sentido, mujeres como Yoko Ono, o por ejemplo las arquitectas con las que he tenido el gusto de trabajar, como Kazuo Sejima, son mujeres que para mí realmente no solamente han logrado algo solo con su intelecto, con su práctica, sino también que se han abierto un camino muy fuerte. Comentaba Gunnar ayer cuando hacíamos la rueda de prensa justamente la importancia de que Yoko desde bien pequeña quiso romper muchas de los presupuestos que se daba en su sociedad japonesa tradicional, proveniente, ya como saben, es de una familia de banqueros, la segunda familia más rica de todo el Japón en aquella época, que ella justamente, aunque le dieron una cultura y una educación excepcional, quiso estudiar filosofía y para ello, ¿no?, justamente tuvieron que cambiar los roles de esa escuela de Gatsuki, ¿no? The name of the school is Gakushin School, una escuela muy prestigiosa que solo podían ir hombres. ¿Qué ocurrió? Que alguien, es decir, por el poder familiar o por las presiones, hicieron que realmente esa ley, esa heteropatriarcal fuera rota a favor de Yoko. Fue la primera mujer que tuvo acceso a estudiar esa escuela que, como bien contábamos, tuvo la oportunidad de formar parte de una élite cultural. En ese sentido, una élite cultural donde estaba con el hijo del emperador de Japón o que estaba con el escritor Yukio Mishima de compañeros de clase. En este sentido es muy importante entender la posición. Tú cuando has hecho la presentación, Gabriela, hablabas de los años de John Lennon, que fueron muy fructíferos, fueron como para mí dos almas, dos verdaderos artistas en comunión, pero realmente esos fueron 14 años de su vida. Yoko Ono ya era una artista fundamental como artista y como mujer en el Japón,
formando parte de esa vanguardia artística relacionada con Wu-Tai, relacionada con su primer marido con la música experimental, pero música experimental, ella también. Y también en Nueva York luego, ¿no? Y luego a la ida de Nueva York, ¿no? Es decir, antes de conocer a John. Pero luego después de... Uy, el público se quedó sin mucha luz. Después de... Después justamente del fatídico momento en el que John desaparece, ella continúa, o sea, en el año 89 le toma casi una década, pero en el 89 con fuerza vuelve a su trabajo, que no lo ha abandonado, pero de una manera expositiva, y hasta el día de hoy, es decir, es una mujer que sigue y sigue creando. En ese sentido, como mujer, te digo, y dentro de los estudios de arte y feminismo, Yoko Ono, yo siempre pongo esa imagen de Merve Edelson, ¿no? Esa Santa Cena de de Leonardo, donde todas estas mujeres artistas que ahora estamos viendo que Tate está haciendo, ¿no? Georgina O'Keeffe, Louise Nevelson, Nancy Spiro, y Yoko Ono está ahí. Está, aparte, es una mujer que llega a Estados Unidos y lo primero que hace es acudir, ella en los años 60 acudía a las primeras asambleas de mujeres en el Corey Cobar Center, en el Washington DC, que fue esta gran relación que hubo entre el arte y el feminismo. Y estaba completamente al día y participó, igual no lo fundó, pero colectivamente también. Yo hice una investigación muy fuerte sobre la galería Air, AAR Gallery, donde estaban Spector, Mary Beth, estaba Ana Mendieta, ¿no? Y ves fotografías de Yoko en el suelo en una charla de Lucy Lippard. Es decir, esa parte es por donde yo llego a Yoko, por supuesto conociendo toda la impronta Fluxus, toda la impronta de sus instrucciones, y sobre todo en el año 97 tuve el gusto de estar con ella porque la exposición justamente que vino acá a Buenos Aires, más que una exposición, fue un proyecto de 5 instalaciones. Eso fue hecho por la Comunidad Valenciana, por el gobierno de la Comunidad Valenciana, y yo trabajaba en una sala de exposiciones, que era la Gallera, que tenía relación con eso. Entonces estuvimos, no la vi acá, esas instalaciones, de las cuales solo hemos repetido una que tiene una instrucción, que es Wish Trees, que los tienen en la terraza del museo, pero esa... Por supuesto que Yoko Ono se la conoce, aparte, obviamente, me imagino que todo el público, por su música, ¿no? Es decir, Walking on the Thin Ice, para mí, que era un joven que iba a bailar en las discotecas, era una canción que ha sonado y que incluso Pet Shop Boys y mucha gente del pop la ha remezclado y ha hecho versiones con ella. Es decir, hay muchas Yokos. No está solo la Yoko artista, la Yoko performer, la Yoko John Lennon, la Yoko familia japonesa, y eso es lo interesante, que por otra parte en todas ellas, si lo veis en la exposición, hay una coherencia desde los 50 hasta ahora. Bueno, supongo que ahí hay muchos de los motivos por los cuales elegiste, y es una pregunta para vos, Agustín, ¿por qué elegiste esta muestra para este año, que es un año especial para Malva? Bueno, realmente no es solamente una decisión mía, es decir, creo que en Malva somos un equipo, es decir, sabes que normalmente lo que intentamos hacer en las exposiciones, no ahora, sino que siempre se intenta hacer, es un museo de arte latinoamericano que mira por el contexto local. El contexto local este año estaba muy bien representado con esa gran retrospectiva de Jorge, que aparte ha salido del museo, ha salido a Bellas Artes, ha salido al Ditela. Y por otra parte, a final de año vamos a tener una gran exposición de la vanguardia, de la modernidad brasileña, una muestra que ha curado Victoria Giraudo, la jefa de exposiciones y de curaduría del museo, que justamente la semana pasada inauguró en el Munal, y es una muestra que primero ha inaugurado en México y luego vendrá acá, aunque la curadora es de la casa. Entonces, en el momento de plantearnos que ya teníamos el artista local, el panorama latinoamericano, aparte de los programas sobre mujeres artistas latinoamericanas, y ahí es donde quiero llegar, aparte de los proyectos del Project Room, ¿no? De Juan Tesi, de todas las de Blues Bajarpa, de Carlos Mota, era importante para este 15 aniversario del museo que fuera un artista que tuviera una relación con el Malva, en el sentido, estamos intentando desde América Latina devolver la memoria de estas mujeres artistas que o la historia las borró o se ha olvidado, o se conoce muy poco de su trabajo, o al contrario, o no han tenido la oportunidad de exponer en estos contextos. Y el caso quizá de Teresa Burga es, por ejemplo, que fue el año pasado, es sintomático. Es una mujer que se relaciona, las instrucciones de Yoko son los diagramas y las instrucciones de Teresa Burga en el año 70.
para hacer unos pasillos, para que también la obra sea interactiva, que el público entre, ¿os acordáis de ese pasillo? ¿No? De que entras y salen sus estructuras de humo. Es una mujer que hasta el 2006 llevaba desde el año 80 sin exponer. Parecía que la historia del Perú se la había tragado, la había olvidado, y en cambio ahora la estamos viendo en la Bienal de Venecia, por Ocuyenseur, etc. Ese era un punto de partida importante, porque Yoko viene también a resituar y ha sido una figura importante para que nosotros, que yo como curador, para que Malva y también para que estas mujeres se vuelva a reposicionar la historiografía relativa, en este caso al contexto latinoamericano. Pero también otra cosa más allá que hablaba también Gunnar. Nosotros estamos de celebración. La muestra era también para celebrar, va a ser la muestra que esté durante el 15 aniversario, que es en septiembre del Malva. Por supuesto que es una celebración lo que queremos hacer, y más aún a través de las invitaciones de Yoko, esas instrucciones. Alguien ayer me hablaba que eran, no, es que parecen que te obligan, no, hay que leerlas de la manera más pacifista, más cordial, es decir, es una invitación, quien quiere lo hace, quien quiere no, quien quiere la repite. Pero esta invitación no queríamos que fuera simplemente lúdica o festiva, sino que realmente tuviera un contenido, que fuera un artista que hablara del pasado, del arte, del presente, pero también del futuro. Es decir, qué arte queremos, de qué manera un museo y una institución como Malva tiene que hablar al futuro, cuál es el legado de la gente que hay que dejar futuro. Y en ese sentido los conceptos de Yoko, que se desgranan a partir de sus piezas en relación con salvaguardar el planeta, con el pacifismo, con el respeto al ser humano, por supuesto a las mujeres, pero a los artistas, a la familia, a esas madres, es algo que puede revisar el pasado Fluxus, se puede entender desde lo performativo, pero que también hay un mensaje. Y en ese sentido era un mensaje que queríamos con ella seguir y lanzar en esta participación y en esta exposición. Quería, vinculado a tu respuesta, preguntarle a Gunnar o a los dos, ¿por qué creen que finalmente el reconocimiento cabal de la obra de Yoko Ono llegó bastante tarde? De hecho, el MoMA hasta pidió públicamente disculpas por haber esperado 44 años después de esa muestra que nunca sucedió, y que la propia Yoko Ono, con mucho humor, como ustedes ven, el Museum of Modern Art, propuso en los años 70. ¿Por qué creen que el reconocimiento demoró tanto, y uno podría decir que aún sigue demorándose? Si esto tiene que ver con el lugar bastante lleno de anécdotas de Yoko Ono con los Beatles, o por sus muchos años, incluso su mucha obra con John Lennon. Well, I think that Yoko has, in fact, 3 chapters, 3 periods. And I think the first period, or the Japanese period, is absolutely the basic element of her career. And then she became recognized as a conceptual feminist artist. And she was between London, Tokyo, and New York. And she is she represents the Japanese avant-garde, and she is aware of what is happening in Europe. She's aware of the Nouvelle Vague filmmakers. She's aware of the writers that are transforming the notion of writing in Europe. And then in '66 she meets John Lennon. She falls in love with John Lennon, and of course that was a sudden kind of anticlimax. To at the time, I think it would have been totally different if it would have happened today. And at the time there was a clear distinction between the high and low culture. And she, of course, represented the high avant-garde culture, and John was, of course, the master of the popular music. And so, in fact, she entered in some kind of very strange isolation, because she was rejected by her own
avant-garde contemporary artist. And of course the pop music environment did not really understand what she was offering. And of course, not at least, she is told to have broke up the Beatles. I mean, that was quite a thing in the 60s. So I think that these are very important elements, but the major element, the most important, is that Yoko Ono did never enter the commercial art world. And I mean, I think that now that he has got his recognition in the last years with the show in Sheeran, with the show in MoMA, with different shows that she has, she is probably one of the very few artists that has got this kind of recognition without being a part of the commercial system. She has a gallery, faraway gallery, but she has never been a gallery artist, and she has never been in the auctions and never been in the market. I think that is what explains her late recognition. Yo aparte quería añadir una cosa, creo que sigo pensando que hay un cierto machismo imperante, y más en los 60, o sea, con su figura de una mujer pequeña, japonesa, que no se sabe muy bien lo que hace, pero creo, aparte de eso, es justamente es la rareza con la que nosotros ahora estamos definiendo en 2016 a Yoko Ono como artista desde un museo. Pero lo que le llega a la gente, y lo que le ha llegado en muchas ocasiones, es un artista a veces un tanto inclasificable. Es decir, se puede clasificar perfectamente, pero a la gente le viene que es un artista que canta, que hace una música rara, que hace arte, que es un activista, que aparte es, ¿me entiendes? Entonces, esas múltiples Yoko, y todas son ellas, porque en cada parte, en su arte conceptual, hay música, hay sonido, hay también postura y compromiso social, hay activismo, es decir, eso que ahora lo podemos ver perfectamente, creo que durante un tiempo, aparte puede ser, como decía John, es la mejor artista del mundo, pero nadie sabe lo que hace, saben que es mi esposa, y en cambio, porque no lo llegaban a... Entonces, creo que por una parte, como bien decía, por la parte conceptual, la gente de Fluxus la miraba como, estás en el mainstream, tal, no sé qué, por otra parte, con repulsa, entonces creo que es una mujer compleja en el sentido de cómo ha trazado su carrera, y no es que ha sido una carrera, voy a hacer esto, tal, ella lo tiene muy claro y lo ha tenido claro y se ve en la coherencia de las instrucciones. Hay un momento en la que en la exposición, además de que todas están en letra grande, tal, no hay un significado demasiado diferente ni la manera entre Lighting Peace, que es del 55, y Lumière, que aparte son dos piezas que se refieren a la luz, ¿no? A encender una cerilla y a mirar algo a través de una bolsa y ver los amaneceres. Es decir, ella ha sido muy coherente con su trabajo, sabía muy bien, pero la recepción cambia, el contexto cambia, y la sociedad muchas veces necesitamos encajonar a la gente. Tú eres gay, tú eres lesbiana, tú eres heterosexual, tú eres de derechas, tú eres de izquierdas, tú eres conceptual, tú eres matérico, tú eres... Y creo que a veces se ha borrado esas líneas también, y creo que Yoko ha podido dar en la impresión también esa idea más flexible, aunque ella ha sido completamente una de las artistas más coherentes desde sus inicios en Japón hasta ahora para mí. Bueno, de hecho, ese amplio espectro de posibilidades creo que es lo que nos hace ver esa red de relaciones de la que yo hablaba, como si hubiera hecho una gran partitura, abierto una gran partitura para el arte que vino después. Y uno, como decía, no pensando en relaciones de influencia, porque a veces sin conocer la obra de Yoko Ono, uno puede encontrar, y me pasó a mí personalmente, viendo la obra, la muestra de MoMA y la muestra aquí en Malva, creo que el público también podrá hacer su propia lista de asociaciones cuando recorra la muestra aquí en Malva. Uno ve el germen o, digamos, una suerte de set abierto para el arte de las últimas décadas. Y a mí personalmente la pieza de reparación que ustedes van a ver aquí en el museo
me hizo pensar en Liliana Porter y su serie Reconstrucciones, que casualmente es una de las artistas que está, casualmente o no, está incluida en la muestra, dentro de la muestra, y también obviamente en su El hombre con el hacha, que fue la instalación de Liliana Porter aquí en el museo, pero también, y sigo con una lista muy arbitraria, el evento Habitación Azul, que por supuesto hace pensar en Yves Klein, pero también en Cildo Meireles y su habitación vermella, roja. Y seguramente cuando vean el cut piece, la pieza de corte, recordarán las performances de Marina Abramovic. Y algunas conexiones más caprichosas, como esta obra para ser pisada, que me llevó a pensar en esta obra más o menos reciente del colombiano Oscar Murillo, que se había expuesto poco antes en el MoMA. La historia del arte contemporáneo es así, anacrónica, ¿no? Va para atrás y para adelante. Y por supuesto también las obras en la vía pública nos llevan a pensar en Barbara Kruger o en Jenny Holzer. La pieza de Caminar claramente lleva al belga mexicano Francis Salis y sobre todo a esta obra Doppelganger. La pieza de reloj me hizo pensar en la maravillosa instalación del sudafricano William Kentridge, La negación del tiempo, que precisamente destruye toda clase de relojes. Y esta muestra que nunca sucedió, de la que hablábamos hace un momento, en los años 70, hace pensar en el happening para el jabalí difunto, la obra conceptual que tampoco nunca sucedió, el happening que nunca sucedió de Eduardo Costa, Jacobi y Scari, y también, y con el mismo humor, en esta muestra del argentino Sebastián Gordín en la Puerta de Malva, de Lisi, no invitado a Lisi, pero sin embargo hizo su muestra en la calle Florida y llevaba hacia una especie de visita guiada con su casco en la puerta de Lisi. Y pensaba también, y ahora que lo escuchaba Agustín, en ese imperativo que está en Imagine, la canción más célebre de John Lennon, ¿no? Que fue un himno para tantas generaciones. Me preguntaba si ustedes también tenían una lista mental. Voy a empezar justamente porque es muy interesante este tipo de relaciones que tú has hecho. Ayer mostrando y sobre todo hablando Gunnar y yo, ¿no? A partir de la muestra. Por ejemplo, a mí me asombra no solamente lo precursora que es Yoko con respecto a lo que acontece ahora, piezas como Audience Piece, por ejemplo, que se verán en este mismo escenario, ¿no? Donde los actores miran a la audiencia. Son piezas que perfectamente pueden estar hechas por Roman Ondak o Dora García, es decir, hay una tradición. Pero para mí lo más importante no es solamente lo contemporáneo de ahora, es que realmente Yoko se está adelantando a su propia generación. Por ejemplo, una pieza como Telephone Piece, la pieza de teléfono, que aquí ella la ha querido llamar la escultura parlante para Argentina, con esa anotación de cuando suene el teléfono, por favor descuelga, que seré yo. Esa es una pieza que Yoko está en este libro, en 1964. Da la casualidad que hay una pieza igual en la famosa exposición When Attitudes Become Forms de Harold Sima en 1972, y la pieza es de Walter de María del año 68. Walter de María llama a la Cusja de Ver, está el teléfono en mitad de la sala, igual ni la había visto ni conocía, pero son piezas que cuando todo el mundo, sobre todo con este auge que tuvo esa muestra con la Fundación Prada, el devolver la historia de esa exposición y de lo que hizo Harold Sima, que fue muy importante, pero una pieza de un artista tan importante como Walter de María, nadie recuerda que Yoko Ono ya la estaba pensando, escribiendo
4 años antes, o sea, dentro de su propia generación. Y entonces ahí ya te empiezas a preguntarte el por qué. Quizá porque para Walter de María sí que es importante el propio teléfono, y para ella era pensar en que simplemente la llamada podía realizarse, o que descolgaras, o que sea en tu casa, pero ese tipo de relaciones es muy fuerte porque cambia la perspectiva de la historiografía, ¿no? Es importante. Gunnar. ¿Y tú, Gunnar? Yes, I think that it's important to emphasize the fact that she opened up many doors in the late 50s and the beginning of the 60s, and she initiated something which we now recognize as the instructions, a very important element in the contemporary art. And in fact, there has been many artists who have developed these ideas afterwards, but they are not asking the same questions as Yoko was asking in the beginning. She was, in fact, liberating the art and the concept from the object. So she went back into the Japanese poetry of 16th, 17th century. She was exploring the haiku, the Tanaka poetry, and of course there is a connection to her Zen Buddhism, where she is separating the body from the soul. So this is very easy to transfer to her idea. And she is also thinking about Marcel Duchamp at the time. These conceptual artists and post-conceptual artists that we are referring to, they are more or less developing new kinds of narratives with the tools that Yoko and other artists like George Brecht and other initiated in the beginning of the 60s. So there is a variety of narrative structures and also themes that these artists make in their very unique way, even though it reminds us of Yoko Ono. But I think the most important, these are two different times, like Felix González Torres, who is working with instructions and doing this incredibly important symbolic works based on common object. Of course, it is somewhere related to what Yoko initiated at the same time, but I'm sure that Felix González Torres did not ask himself the same questions as Yoko were asking when she was transforming and revolutionizing the notion of art in the end of the 50s, the beginning of the 60s. And then you have these conceptual artists like Kossuth and other ones that are really dealing with a new kind of art form, which is has its kind of language, has its kind of form, and has its kind of own meaning. And that is a part of the story, but it's a parallel to what Yoko Ono initiated. Y es cierto que lo que le hace extremadamente peculiar es que podemos leer Pomelo como un libro de poemas, de iluminaciones poéticas. Están sus instrucciones, están las futuras realizaciones, y quería preguntarles precisamente, como hay instrucciones, pero la obra puede completarse en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿cómo sucedió eso en el museo? Si siguieron realizaciones de las piezas anteriores, si se tomaron absoluta libertad para realizarlas, en fin, ¿cómo fue eso? This is a very interesting question, because in the beginning, of course, Yoko Ono creates her instructions, and then there is a process. For example, she in the beginning made some object from her own instructions, and then she dropped the objects and exposed only her instructions as text in Japanese, in fact. So Yoko has been doing this, in fact, in a parallel way: the text, the ideas, and then some kind of realization through her through the years. So there is already a certain kind of archive for people when they are materializing the instructions. So, in fact, when the institutions and when curators and other artists revisit the instructions, there is a total freedom.
And Yoko is very concerned by the fact that everybody can, in fact, construct and show their own materialized vision of the instructions. But in fact, it's not that easy. And we can see that there is a certain kind of development of aesthetics. And being free is very difficult. it's very difficult, especially when you have someone like Yoko Ono behind your back. So what we see is that, in fact, the people that we know, that the curators and artists, they somewhere behind they follow or they try to appropriate the aesthetics of Yoko Ono, which are, of course, that exist within her artworks, and they have a tendency to go back to the archives and to make them in a similar way. I mean, here in this exhibition, there is a very strong emphasis on the text, and that gives the exhibition quite a unique character. And there are very few museums and curators who have taken the instructions so literary to the walls. So in this exhibition, there is no hierarchy between the instruction and the object and the participation. And this gives it a very clear profile. But within the realization of the certain works, like, for example, painting to shake hands, well, there is a certain kind of repetition that takes place, and there is a certain kind of aesthetics that has been developed. So there is a freedom, but at the same time, we are anchored in her aesthetics and in her work. Quería añadir una cosa muy importante. Cuando Gunnar y yo comenzamos a trabajar, ambos lo que teníamos claro es que queríamos hacer una exposición de Yoko Ono sobre las instrucciones. Y sobre todo realizar no solamente entender una cosa que queríamos transmitir al público. Las instrucciones en sí tienen un carácter único y tautológico que son una obra de arte en sí. Es decir, venga escrito acá, venga escrito en las paredes, lo leas, alguien te lo cuenta en la radio, está grabado arriba en diferentes idiomas, etc. Es decir, la instrucción es una obra. Si se fijan ustedes, cuando vayan a recorrer cada instruction, tiene su título, tiene su año de realización y cómo la ha firmado Yoko, o muchas veces ponía Winter, invierno 1960. La verdadera labor de Gunnar y yo ha sido, a través de esa especie de archivo, intentar ver en toda su trayectoria, porque tiene otros tipos de trabajo, qué piezas, qué instalaciones, qué objetos y qué films y performances provienen de las instrucciones. Por ejemplo, hay un caso que nos pasó y lo cuento abiertamente. Yo adoro una pieza de Yoko, que es Amaze. Es un gran laberinto de metacrilato por el que la gente puede pasar. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, por qué no está aquí arriba? Porque Amaze no proviene de una instrucción de Yoko. Entonces, ahí los curadores nos tenemos que poner nuestro gusto, nuestra investigación, y en ese sentido, al contrario, hay muchas, y realmente las instrucciones y las obras, instalaciones que se derivan de las instrucciones son muchas. Pero luego, con respecto a esta cuestión de la estética, es muy importante tener en cuenta una cosa. Para Yoko, que bien lo ha explicado Gunnar, no sé si se ha entendido bien, lo que hace Yoko es quitar la noción de unicidad. Cada vez las obras se producen. Cada vez, y eso era algo que ayer con la prensa era, pero ¿y las pinturas de MoMA? No, las pinturas que se expusieron el año pasado de MoMA estaban hechas algunas en ese momento. Painting to Stepan se hizo en 2015, esta es la versión de 2016, y no son copias, ni son reproducciones, sino cada vez es única para ella. Y eso es algo que la gente tiene que entender, porque la gente se marea con esto de, pero, a ver, esto se ha hecho. Cada obra se hace cada vez a partir de la instrucción. Los films no, los films, obvio, hay un original y se pasa, ¿no? De cuando. Pero todas las instalaciones, todas esas pinturas, hay una vez que se hizo, y aparte se ve en la historia de la propia Yoko, Painting to Hammer a Nail, pintura para clavar un clavo,
lo clavó al principio en tela, años después una chapa, años después en los 80 tal, ahora lo presenta de 3 maneras. Aquí hemos decidido decirle a ella que lo hiciera como la versión de los 90, que es una cruz de madera, pero cada vez se produce hasta que la pieza queda absolutamente, la pintura para ella queda llena de clavos. Eso es fundamental entender, porque lo que ella hace es invitar a la participación en ese momento, y por eso ella también, cada exposición le da tanta importancia al contexto. Por eso Telephone Piece es la escultura parlante para Argentina. Mommy is beautiful, mamá es bella, si leéis el texto de la instrucción, es para las madres de la Argentina, firmado 2016. Entonces me decía ayer una periodista, no, pero esto no es cierto, vamos a ver, esta instrucción es del 61, claro que es del 61, pero ella la reescribe y la da aquí en el 2016, ella no cambia la obra, la está ofreciendo y invitando en el contexto. Y se entiende que cada obra es única, la de, igual en México, no lo sé, pero igual serían las madres mexicanas, ¿me entendéis? Y eso es muy importante, que la gente entienda que ella, por eso nosotros hemos trabajado muy junto a Yoko en cada decisión, aunque ella dé, como dice Gunnar, mucha libertad, también hay una relación en que queremos que el artista participe, y tampoco no sabemos lo difícil que es ese estadio de libertad, ¿no? En ese sentido. Pero la exposición, si tiene algo, es que los textos y las instrucciones muchas veces pasa en un caso, lo vais a ver en el film Fly, hemos decidido separar la instrucción del vídeo. Casi todas están cercanas unas a otras. La back piece, tienes la inscripción al lado, mira el mundo a través de una bolsa, la del clavo, clava un clavo, la de la escalera, sube la escalera. Por ejemplo, en alguna ocasión, o no la hemos puesto, para que entiendan que el objeto representa, todos los objetos, todas las instalaciones tienen una instrucción detrás en esta exposición, esté o no esté. Incluso muchas veces está la instrucción en la propia exposición, pero igual está en nuestro sitio. ¿Por qué? Porque queremos ver que esa instrucción, si ves el film, ese es el film que hace Yoko, pero tú, if you want, como ayer decíamos, ¿no? Con esa The War is Over, if you want, tú tienes la propiedad de cambiarlo, tú puedes hacer tu propio film o tu propia performance. Ese es el kit de la cuestión. Cuando recorran la muestra verán que queda clarísimo que las instrucciones son no solo lo que hacen esta muestra en particular peculiar respecto del resto, sino que aparece la instrucción como el verdadero ADN de la obra de Yoko Ono, y por eso también la edición de Pomelo es tan importante, ¿no? Porque bueno, en esto Argentina me parece que tiene un capítulo interesante, porque ustedes saben que la obra se publicó en Japón, ¿verdad? Pero en el 64, pero luego en el 70 se publicó en Londres, se publicó en Alemania y publicó también en Argentina. La primera publicación, edición en español, que habla, creo, muy claramente de la efervescencia de los 60 en Buenos Aires y de la visión de un gran editor, Daniel Divinsky, de La Flor, con tapa de Smoge y traducción de Piri Lugones, desaparecida años después. Así que quería hacer una mención, no sé si querías agregar algo, quieren agregar algo sobre la edición de Pomelo, pero me parece que es todo un capítulo especial de la muestra, que se reedite la obra que tuvo ese lugar ya en los 60. Si me permite, simplemente creo que en esta aventura de Gunnar y mía, esta fue una sorpresa, en primer lugar para mí, porque yo conocía este libro, pero yo no sabía que era la primera, yo vengo de otro país, yo no sabía que justamente la primera edición fue aquí en Argentina. Entonces, al darme cuenta, lo primero que pensamos es eso, ¿por qué no reeditamos y damos realmente importancia a lo que en esta cultura nuestra, ¿no? En Argentina,
Es decir, es increíble que en el 68-69 compraran los derechos y que una gente joven, aparte el propio editor nos contó la historia de que no pudo conocer a Yoko. Yoko muy gentilmente le invitó en Londres a ir a Liverpool y que él lo cuidaba, pero tenía que volverse a Argentina, no tenía plata, no sé qué. Es como muy importante, sobre todo porque para Yoko también, cuando le contamos que queríamos hacer esto, en primer lugar adora la portada de Smonge, le encanta. No, pero yes, I remember. La tiene y tiene ejemplares del original. Y lo otro también importante también era eso, decirle, ser consciente de la primera edición y de también que claro, y también, para bien y para mal, este pequeño libro condensa también parte de la sociedad, la política y desgraciadamente la dictadura de este país. Es decir, Pili Lugones, la traductora, es una mujer que dejó, creo que, familia incluso, y desapareció en el año 74. Fue pareja de Rodolfo Walsh. Sí, y justamente ese tipo de cosas en la parte más activista y política de Yoko es muy importante. Entonces también era una manera de homenajear a esta gente que realmente fueron unos visionarios, y también a la cultura argentina, ¿no? ¿Cómo no? No tenemos demasiado más tiempo, pero hay unas imágenes aquí de esta muestra, dentro de la muestra para la que han elegido una serie de artistas latinoamericanos. Quería preguntarles que brevemente cómo eligieron esos artistas, si fue Yoko Ono que participó en esa elección y qué reúne esos artistas. Sabéis que Water Event fue hecho invitada por Yoko y John en los años 70 en una galería, y consiste en una pieza y una exposición muy sencilla. Ella invita a artistas, a colegas. Es una invitación en este sentido sectaria, es decir, es para un grupo de gente, no para que participe todo el mundo, sino para que hubiera un acto de coautoría de una obra. Y simplemente les pide que traigan un contenedor de agua, donde ella derramará ese agua conceptual, amor, paz, vida, que para ella es tan importante. Ella tiene muchos trabajos justamente sobre esa idea del agua. Acá quisimos traerla, nos parecía importante tanto a Gunnar como a mí, tanto a Racing con los feminicidios. Gunnar, yo le conté la realidad de la Argentina y de muchos países de América Latina. Yoko estuvo enseguida de acuerdo. Con respecto a Racing, nos dijo que fueran mujeres de América Latina que hablaran en lengua natal, tanto si son brasileñas como si son de otros países de lengua castellana. Y en el caso de Water Event, lo primero que dijo es: quiero, Malva no solo es un museo de arte argentino, es arte latinoamericano. Su colección es arte latinoamericano, ¿right? Sí. Quiero que los artistas sean latinoamericanos, 50% hombres, 50% mujeres. A partir de ahí nos dijo: haced una propuesta a los curadores. Gunnar y yo tuvimos en cuenta ya otros artistas que durante años, porque ella iba haciendo el Water Event, que ya habían participado, tipo Cildo Meireles, Rivane Neusjander, es decir, gente del contexto latinoamericano. Gunnar conoce muy bien Brasil, ha hecho varias muestras allí con artistas, entonces era una lástima, no podíamos invitar eso, pero habían otros. Entonces, por ejemplo, de Brasil invitamos a Rosângela Renaud, a Bruno Lagomarsino, que es medio argentino, medio brasileño, gente del contexto argentino. Yo quería que hubiera una presencia del lugar, por eso está Liliana Porter, Ana Gallardo, Hernán Marina, Amalia Pica, y cómo no, que fuera lo más amplio en el panorama latinoamericano. Hay gente de México, desde Teresa Margolles y Tercerum Quinto, el venezolano Alexander Apóstol, el chileno Alfredo Ollar, no sé, ahora se me olvida la lista, perdonad, Antonio Caro de Colombia, y no sé. Bien. Y ellos han enviado estas obras de una manera. Tania Bruguera de Cuba, que aparte es una pieza performativa, simplemente les digo, porque pregunten por ella si no la ven, la obra de Tania Bruguera, porque es muy interesante y realmente funciona. Nosotros la hemos situado, Gunnar y yo, queríamos que estuviera en el centro mismo de la muestra, y aparte que si fuera como una caja de muñecas, ¿no? Lo estudiamos mucho, que fuera como una selección, una muestra dentro de la muestra, y que a la vez para nosotros era lindo, y que es lo que le gusta a Yoko, que tenga sentido con el contexto donde se realiza esta muestra, que es en Buenos Aires y es en el Malva. Muy bien.
Bueno, como esta muestra, esta obra de la que hablaba recién, para la que hubo una convocatoria pública, esto también me hizo pensar en Roberto Bolaño, ¿no? La cantidad es importante, la serie es importante y las historias individuales particularizadas son importantes, pero también, como decíamos, hay obra en la vía pública y también mucha obra participativa que me imagino habrán pensado ustedes que esto le va a dar como otro funcionamiento al museo, ¿no? Donde el público participa activamente, más allá de la participación por default hoy en los museos, que es la selfie. Hay algo aquí mucho más activo para hacer y crear, como decía yo con el video, la obra conjuntamente. Para ir cerrando, yo les había preguntado cuáles eran sus obras favoritas de Yoko Ono. Yo ya lo sé y aquí están las imágenes. Y Gunnar me decía que esta es una de tus obras favoritas y quería saber por qué. I think it's interesting also to when we go through the exhibition to see that Yoko has in fact developed the notion of instructions. In the beginning it was only text, and then she began to combine text with objects that the visitor or the exhibition guest should react to or reconstruct or transform in one way or another. And so in the 90s, she made this instruction, Nothing is Beautiful, and she gave us the text, and she gave us these photographs of women's breasts and women's sex. And then she invited us to write memories of the mother. I thought it was interesting, first of all, that how she was able to develop new forms of narratives, creating new forms of narrative structures within this initial idea that was very simple of the instructions. And then these instructions in general, and more these last 10, 15 years, they have become more and more politically and socially engaged. And this work here is in between. It's a very powerful question and invitation. And Yoko has always been very good in finding these kind of common things, powerful gestures. And by inviting us to talk about the mother, which is of course the most essential thing for all of us. We have all mothers, of course, and we have all different kinds of relationship with the mothers, good or bad, or less good or less bad, etc. And I've seen in many different exhibitions that it works. People engage with it, people are sincere, and it becomes like a collective psychoanalysis, in fact. And you can read it afterwards like a palimpsest of a certain kind of society, but also of the universal relationship between the child and the mother. Mm-hmm. And there was also another instruction that you liked. Yeah, and this painting to be constructed in your head. This is one of these his early instructions, and it shows very well. It's at the same time a description and a definition of what she was proposing us, and this is a reflection on the notion of art, but it's still referring to the painting. Mm-hmm. So is it imaginary painting, or has he taken us somewhere else already? Yeah, it's like a loop. It's like a loop. And Agustín?
Bueno, yo seleccioné 2 obras, es muy complicado. A mí no me gusta hacer estos juegos, lo tengo que decir, de seleccionar, porque cuando modo de eres hablar fiel de a un las obras. artista, yo creo que eres fiel a todo, incluso a aquellas obras que, bueno, igual esta no le salió tan bien, pero you are confident, ¿no? Que como que confías. De todos modos, a mí esta pieza me gusta personalmente, porque para mí esta noción, esta se titula Mentis, pieza de reparar. Yoko invita a la gente a que diferentes platos de vajilla, tazas, etcétera, la gente se siente y con pegamento, con hilo, con tape, intente hacer un nuevo objeto, reparar el que hay o también crear. Hay un espacio que tiene que ver con la reparación del mundo, cómo nosotros, después de algo terrible que es una ruptura, una depresión, una enfermedad, si salimos adelante, como eso del ave fénix que sale de las cenizas, lo que sale puede ser o más creativo o incluso una nueva cosa que sea aún más potente. Y sobre todo a mí me interesa porque para mí esta pieza tiene mucha relación con lo que es la cultura tradicional de Yoko, que es la cultura japonesa. No sé si todos, o oriental. No sé si ustedes saben que en los museos arqueológicos o museos de cerámica, que es un arte muy común en Oriente, cuando una pieza se rompe, la manera de restaurarlo, esas scars, como yo le llamo, esas grietas, esas arrugas, esos craquelados se completan con oro. Es la manera que tienen de justamente, donde una pieza ha sido rota, no se le intenta imitar o se le hace un hueco, sino que se le da el mayor y el más brillante mineral, ¿no? Como es el oro. Y una pieza realmente bien restaurada de oro vale incluso más que lo que valía el original. En este sentido es toda una metáfora de cómo preservar lo que tenemos y de cómo trascender justamente, incluso aprender de nuestras heridas y de cómo hemos estado así de rotos. Bueno, se relacionan mucho las dos, porque justamente va de roturas y de cortes, ¿no? Hay gran parte, una vez decía el otro día, ¿no? Y tiene toda la razón, hay mucho en la obra de Yoko referente a situaciones o violentas, o de ruptura, o trágicas, que luego ella lo que intenta es exorcizar, que pensemos en que eso no se repita o que al contrario sacar la parte positiva de ello. En esta es bastante evidente, ¿no? Es decir, creo que lo que la gente muchas veces tampoco sabe de esta pieza es que las primeras veces que la presentaba, es una pieza del año 64, es una performance, se llama Cat Piece, está el vídeo en la exposición, y Yoko llegaba. Hay diferentes maneras también de representarla, nosotros lo sabemos ahora bien porque cambia y es lo interesante de Yoko, que da la libertad también al performer de alguna manera. Ella siempre salía al escenario y se ponía su mejor ropa. Eso que nosotros, no sé en España, pero acá llevamos la ropa de los domingos, ¿no? Aquello que te has comprado, que te lo pones para la fiesta de Navidad o para que te la vean las amigas. Se ponía su mejor ropa. Y justamente lo que invitaba era eso, a que poco a poco la gente le fuera cortando, o sea, se quedara casi desnuda. Esta pieza ella la hizo una y otra vez en muchos festivales, exhibiciones, hasta el año 2010. En la gran retrospectiva que tuvo sobre la mujer, es una exposición que Yoko hizo para las mujeres en el Musée de l'Art de Ville de Paris, en el 2010, fue la última vez que la representó. Ella ahora da la oportunidad a mujeres y también a hombres de poder performar y representar Cat Piece, que en esta muestra y cerca de esos feminicidios y de ese vídeo adquiere una condición quizá más dramática. Bien, yo me permití elegir una obra también, la pieza de limpiar, que es una pieza bastante reciente, que creo que es una gran instrucción para el mundo del arte, para el mundo en general y para perseverar en el cómo vivir juntas. Bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo, ya tenemos que terminar, porque bueno, la inauguración de la muestra ya empezó y ya se puede visitar. Bueno, recuerden lo que les ha dicho Yoko,
tienen que participar y espera que esta exposición realmente cale en ustedes, porque para ella las exposiciones y sus obras son espacios de transformación. Van a ver un transformador espacial, el espacio no es el de arriba, sino es el espacio del museo. Muy buenas noches a todos.